Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la embriología del oído. En el adulto, el oído forma parte de una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. Sin embargo, en el embrión se desarrolla a partir de tres partes bien diferenciadas. Oído externo, un órgano que capta los sonidos; oído medio, un conducto de sonidos desde el oído externo al interno; y por último tenemos el oído interno, que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios de equilibrio. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca del desarrollo embriológico de cada una de las partes. Primero empezamos con el oído interno. La primera indicación del oído en desarrollo se identifica en embriones aproximadamente de 22 días como un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del romboencéfalo. Estos engrosamientos, llamados placodas ópticas, invaginan pronto para formar las vesículas ópticas o auditivas. Estas vesículas auditivas, también conocidas como otocistos, se van a diferenciar creando células ganglionares para los ganglios estatoacústicos. Durante el desarrollo, cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen a los sáculos y al conducto coclear, un componente dorsal que forma el utrículo, los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Juntas, estas estructuras epiteliales producen el laberinto membranoso. En el desarrollo del oído interno vamos a tener la formación de tres estructuras importantes. Tenemos el sáculo, la cóclea y el órgano de Corti. Vamos a ver que en la sexta semana del desarrollo el sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior. Esta evaginación penetra en el mesenterio circundante de manera espiral hasta el final de la octava semana, cuando completa 2.5 vueltas. En la séptima semana, las células del conducto coclear se diferencian en el órgano espiral de Corti, que convierte las vibraciones sonoras en señales eléctricas para la audición. Una conexión entre el conducto y la parte restante del sáculo se mantiene, pero confinada a un canal estrecho, que es el que conocemos como el conducto de Hensen. El mesénquima que rodea el conducto coclear pronto se diferencia en cartílago. En la décima semana, este caparazón cartilaginoso experimenta vacuolización. Entonces, aparecen dos espacios perilinfáticos, rampa timpánica y rampa vestibular. Entonces, la membrana vestibular separa el conducto coclear de la rampa vestibular y la membrana basilar la separa de la rampa timpánica. La pared lateral del conducto coclear queda unido al cartílago circundante mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo medio está conectado a una larga apófisis cartilaginosa y sostenido por ella, el cual va a ser el futuro eje de la cóclea ósea. Al inicio se parecen las células epiteliales del conducto coclear, pero al proseguir el desarrollo dan orígenes a dos bordes: el borde interno, futuro limbo espiral, y el borde externo. El borde externo produce una fila interna y 3 o 4 filas externas de células ciliadas, las células sensitivas del sistema auditivo. Estas están cubiertas por la membrana tectoria, sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral, cuyo extremo descansa en las células ciliadas. Las células sensitivas junto con la membrana tectoria constituyen el órgano de Corti. Los impulsos recibidos por él transmiten al ganglio espiral y luego al sistema nervioso mediante las fibras auditivas del octavo par craneal. Continuamos con la formación del utrículo y los canales semicirculares. Durante la sexta semana del desarrollo, los canales semicirculares aparecen como evaginaciones aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica. Con el tiempo, las partes centrales de las paredes de las evaginaciones se unen y desaparecen, dando origen a 3 conductos semicirculares. Un extremo de cada canal se dilata para producir la rama ampular y la rama no ampular. Sin embargo, como 2 del segundo tipo se fusionan, solo 5 ramas entran en el utrículo, 3 como una ampolla y 2 sin ella. Las células de las ampollas forman una cresta, la cresta ampular, que contienen las células sensitivas para mantener el equilibrio. Otras áreas sensitivas similares, como las máculas acústicas, se desarrollan en las paredes del utrículo y del sáculo. Cuando el cuerpo cambia de posición, las fibras vesticulares del nervio craneal del octavo par craneal transmiten al cerebro los impulsos generados en las células sensitivas de las crestas y de las máculas. Durante la formación de la vesícula óptica, un grupo pequeño de células se desprende de su pared para construir el ganglio
estatoacústico. Otras células del ganglio se originan en la cresta neural. Posteriormente, el ganglio se divide en una parte coclear y otra vestibular, que inervan las células sensitivas del órgano de Corti, así como las del sacúlo, utrículo y de los canales semicirculares. Continuamos con el desarrollo del oído medio. Ya, vamos a ver que la cavidad timpánica que se origina en el endodermo proviene de la primera bolsa faríngea. La bolsa se expande en dirección lateral entrando en contacto con el suelo de la primera hendidura faríngea. La parte distal de la bolsa, llamada receso tubotimpánico, se ensancha para reducir la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma la tuba auditiva, o la que conocemos como trompa de Eustaquio, mediante la cual la cavidad timpánica se comunica con la nasofaringe. Tenemos la formación de los huesecillos. El martillo y el yunque se originan en el cartílago del primer arco faríngeo, el estribo en el cartílago del segundo arco. Si bien los huesecillos surgen en la primera mitad de la vida fetal, quedan incrustados en el mesénquima hasta el 8º mes, cuando se disuelve el tejido circundante. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende por toda la pared del espacio recién formado. Ahora la cavidad timpánica tiene al menos el doble de tamaño anterior. Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima circundante, el epitelio endodérmico los conecta a la pared de la cavidad mediante estructuras parecidas al mesenterio. Los ligamentos de soporte de los huesecillos se desarrollan más tarde dentro de estos mesenterios. El martillo se desarrolla a partir del primer arco faríngeo. Por ello, su músculo, el tensor del tímpano, está inervado por la rama maxilar del nervio trigémino. El nervio facial inerva el músculo estapedio, que está unido al estribo. Durante las últimas fases de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente al vacuolizarse al tejido circundante para construir el antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio de la cavidad timpánica invade el hueso de la apófisis mastoide, apareciendo entonces los sacos de aire revestidos de epitelio. Más tarde, la mayoría de los sacos entran en contacto con el antro y la cavidad timpánica. La extensión de las inflamaciones del oído medio al interior del antro y de las células de aire mastoides es una complicación frecuente en las infecciones de oído medio. Ahora tenemos la formación del oído externo. Primero, el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al inicio del 3er mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan, produciendo una placa epitelial sólida, el tapón meatal. En el 7º mes del desarrollo se disuelve el tapón. Entonces el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la creación del tímpano definitivo. En ocasiones, el tapón persiste hasta el nacimiento y causa sordera congénita. Luego tenemos la formación del tímpano o membrana timpánica. El tímpano consta de un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conectivo, que forma el estrato fibroso. La mayor parte del tímpano está firmemente unida al mango del martillo. La parte restante forma la separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. Por último tenemos lo que es la formación del pabellón auricular. El pabellón auricular se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo, que rodean la primera hendidura faríngea. Más tarde, estas prominencias, 3 en ambos lados del conducto externo, se fusionarán dando origen al pabellón auricular definitivo. Frecuentemente se presentan anomalías en el desarrollo del pabellón auricular debido a la complejidad de la formación y fusión de los montículos. Más aún, como los montículos derivan de las células de la cresta neural, a menudo las anomalías del oído externo se acompañan de malformaciones de otros órganos procedentes de estas células, como defectos de la cara, del cráneo y del corazón. En un principio, los oídos externos se localizan en la región inferior del cuello, pero el crecimiento posterior y craneal de la mandíbula los desplaza a un lado de la cabeza a nivel de los ojos. Para terminar el tema, continuamos con las consideraciones clínicas. Tenemos la sordera y las anomalías de oído externo. La sordera congénita puede deberse a anomalías de las células ciliadas, a los ganglios de los nervios auditivos o bien a defectos estructurales en el conducto externo, en el tímpano o en los huesecillos. El 50% de los casos son de origen genético y pueden afectar a los genes autosómicos dominantes, a los recesivos o a los ligados al cromosoma X.
En el síndrome de Treacher-Collins, las malformaciones de oído externo del conducto auditivo y de los huesecillos pueden contribuir a causar diversos grados de sordera de conducción. En el síndrome de Down, la sordera puede deberse a anomalías sensitivo-neurales o de tipo conductivo. En general, intervienen factores que se caracterizan por defectos neurosensoriales, como las infecciones prenatales, prematurez y la diabetes materna. El estribo es el huesecillo más afectado en la sordera de conducción, hecho posiblemente relacionado con su origen, pues su placa basal proviene de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Esas células dirigen la formación de la placa basal y de la ventana oval. Sin las señales procedentes de ella, ni la placa basal ni la ventana oval se desarrollan de modo adecuado. La fijación del estribo es la anomalía más común y suele afectar a ambos oídos. Los defectos de oído externo son comunes, incluyen anomalías tanto menores como las graves. Son importantes porque causan un trauma psicológico y emocional, también porque suelen acompañarse de otros defectos. En parte de ello se debe a que el oído externo deriva de las células de la cresta neural y estas contribuyen al desarrollo de muchas más estructuras, como en la cara, cráneo y corazón. Así pues, las anomalías del oído externo sirven para examinar detenidamente a los bebés en busca de otras anomalías. Las anomalías de los oídos constituyen una de las características de los síndromes cromosómicos más frecuentes y de los menos frecuentes. Los apéndices y las fosas preauriculares son marcas cutáneas y depresiones superficiales respectivamente anteriores al oído. A veces, las fosas indican el desarrollo anómalo de los montículos auriculares, mientras que los apéndices pueden originarse en los montículos secundarios. Igual que otros efectos del oído externo, en ocasiones ambos se acompañan de otras malformaciones. Esto sería todo por el día de hoy, muchas gracias.